Existen múltiples tipos de depresión, por ejemplo, hay... Entonces, ¿tú te atreverías a decir que el doctor Herey está equivocado con su planteamiento? Ayer el doctor Herey en su planteamiento. ¿Cuáles tú crees que son esas señales que ya los padres, los maestros o tutores deberían reconocer para saber que su hijo está pasando por depresión? Porque que socialmente, desde que se habla de depresión, las personas tienden a juzgarte, a señalarte. Como te mencioné anteriormente, la gente cambia el sentido por sensaciones. Y para la gente es más fácil vivir en un mundo de sensaciones, redes sociales, internet, pornografía, discotecas, bebidas alcohólicas. Bienvenido, mi gente, una vez más a su programa Sociedad al Límite. Hoy nos encontramos nuevamente con la psicóloga Alberlis Acta, la que yo apodé la psicóloga más linda de Consuelo. Así que ya ustedes saben. ¿Cómo estás, Alberlis? Estoy muy bien y agradecida de estar aquí nuevamente para hablar de temas siempre importantes y relevantes. Exactamente, señor. Nosotros hablamos de temas importantes, pero también tenemos ediciones especiales donde hablamos de otro tema un poquito más picante que a la gente le está gustando. Gracias a la gente que nos está apoyando. También vayan a YouTube y apoyennos ahí. Pues, todos los videos se van virales, pero en YouTube están un chisme lento. Vayan a apoyarnos. También, por otra parte, gracias a las personas que nos ayudan con Marco, que nos llaman para preguntarnos qué necesitamos y todo eso. Eso es importante que sigan apoyándonos. En esta semana también estuvimos buscando a Jeffrey, que muchas personas nos pidieron que lo ayudáramos, y a Eli también, pero no tuvimos suerte esta semana, no pudimos encontrarlo. Pero hoy vamos a tener un tema bastante interesante con la psicóloga, que espero que sea de su agrado para ustedes. Hoy vamos a hablar de la depresión silenciosa en los jóvenes y también vamos a hablar de la autoestima real versus la autoestima de las redes sociales. Primero, ¿qué tú entiendes que es la psicología? ¿Qué entiende que es la depresión? Mira, la depresión es una afección emocional que afecta mucho cómo las personas piensan, se manejan y cómo se comportan en su vida diaria. Okay. Existen múltiples tipos de depresión. Por ejemplo, hay una depresión que es de tipo endógena, es decir, que las causas de esa depresión subyacen en la propia personalidad del individuo. Y hay otra depresión que es más exógena, que está relacionada con factores externos y con factores en el ambiente de la persona o del ser humano. Ok, muchas veces la depresión no se nota a simple vista en los jóvenes. ¿Cuáles tú crees que son esas señales que ya los padres, los maestros o tutores deberían reconocer para saber que su hijo está pasando por depresión? Mira, yo entiendo que lo principal sería tener un conocimiento específico sobre cómo actúa esa persona, porque inmediatamente se manifiesten ciertos cambios, tú vas a poder evidenciarlos, tú vas a poder identificarlos. Entiendo que dentro de las señales que se presentan en la depresión, cambios por lo que respecta a la alimentación, las personas pierden o aumentan muchísimo peso en corto tiempo. También las personas empiezan a presentar insomnio, es decir, no pueden dormir, o hipersomnia, duermen demasiado, pierden el rumbo de la vida, tienen sentimientos de desesperanza, entienden que la vida no tiene ningún sentido y sienten un vacío profundo en su ser. Además de que en múltiples ocasiones tienden a alejarse de los amigos, de los familiares y pierden el rumbo de su vida. Sí, pero hay algunos jóvenes que aprenden a ocultar su tristeza. Entonces, ¿cómo cuando pasa eso, que los jóvenes aprenden a ocultar su tristeza y a sonreír aún estando triste, cómo tú crees que de esa forma entonces uno se podría dar cuenta? En el hogar siempre. Por eso yo siempre le aconsejo a los padres que creen esa conexión y ese vínculo con los hijos para que puedan identificar cambios o pequeños cambios, porque en la calle es muy fácil estar feliz y ocultar esa tristeza a través de falsas sonrisas, pero las personas que están más cerca de ti pueden identificar, aunque sean pequeñitos cambios, porque en la calle todo el mundo es feliz y todo el mundo muestra lo mejor de sí, pero en el hogar
o en los lugares más íntimos es que tú puedes identificar esos patrones de tristeza o de vulnerabilidad. Ok. Señores, está haciendo calor, el aire está dañado, ya ustedes saben, por eso es que estamos aquí, así que por eso me estoy secando el sudor, pero vamos a seguirle dando porque hay que seguir trabajando, señores. ¿Cuál tú entiendes que es la diferencia entre el bajo emocional, que cualquier persona puede tener un cambio de emoción, a una depresión silenciosa que ya necesita ser tratada por un profesional? Entiendo que el tiempo y la intensidad, porque todos los seres humanos normalmente pasamos por bajones emocionales y eso es normal, porque estamos expuestos a diferentes situaciones de vulnerabilidad, se te murió un familiar, tuviste un divorcio, te pegaron un cuerno, todo eso produce bajones emocionales. Ahora bien, cuando tú presentas un conjunto de tristeza, de situaciones emocionales que no tienen una causa específica, ni una causa que tú puedas decir, bueno, se me murió mi perrito, mi hermana tiene cáncer, ya ahí sí podemos identificar como una depresión silenciosa, porque no existe una causa específica para tú decir, bueno, estoy triste por esto. Ahora, los bajones emocionales mayormente sus causas subyacen en el ambiente. Ok, interesante. Pero cuando un joven sospecha, por ejemplo, que tiene una depresión, pues muchas veces tú estás en depresión pero no te das cuenta. Pero cuando un hombre, una persona, un joven sospecha que está en depresión, pero no quiere decirle a sus padres, ¿cómo él podría buscar ayuda? Lo primero es investigar a través de las redes sociales. Las redes sociales no son solamente para ver perrería, discúlpame la palabra, sino también para investigar y obtener informaciones de valor. Entonces, a través de las redes sociales, usted puede documentarse. Lo primero sería investigar sobre el tema. Si usted se siente triste, deprimido, se siente desesperanzado, ha perdido el rumbo de su vida, siente un vacío intenso, es investigar sobre el tema, buscar qué es la depresión. ¿Por qué? Porque en el caso de los dominicanos específicamente, la gente habla mucho, pero en realidad no se tiene una información concreta. Entonces, el primer paso sería investigar. También se puede buscar ayuda con personas que hayan pasado por las mismas situaciones en el entorno, que usted sepa que haya pasado por un bajón emocional, por una depresión, que haya requerido la ayuda de un psicólogo o un psiquiatra, y usted buscar ayuda con esas personas para que de una manera u otra te diga la verdad. Porque es que socialmente, desde que se habla de depresión, las personas tienden a juzgarte, a señalarte, pero una persona que esté pasando por la misma situación te va a entender y va a empatizar contigo. Ok. Si tú tuvieras un amigo que tiene a alguien que él sospecha que está pasando por una depresión, pero él no sabe cómo acercársele, ¿qué tú le aconsejarías? Si tú tienes un amigo que conoce a alguien que tiene depresión o sospecha que tiene depresión, pero él no sabe cómo acercársele, hablar con él, ¿qué tú le aconsejarías? Entiendo que el gesto más bonito que tú puedes hacer con alguien que esté pasando por alguna situación de vulnerabilidad es empatizar. Hacerle entender que tú estás ahí, hacerle entender que tiene un amigo con el cual puede contar, hacerle entender que no está solo, porque a veces las personas que están pasando por depresión tienden a reprimir lo que sienten, tienden a ocultarse por miedo a que lo juzguen o por miedo a que dirán. Entonces, entiendo que lo más bonito que tú puedes hacer con ese amigo es empatizar. Y dependiendo, claro, el grado de depresión y el grado de vulnerabilidad, buscar ayuda. ¿Tú crees que la depresión en verdad te puede llevar a la muerte? Claro que sí. ¿Por qué? Dependiendo del grado de depresión. Ok, hay grados. Sí. ¿Cuáles son esos grados? Está la depresión que es leve, que es donde la persona tiene una tristeza, pero no es tan grave. Hay una depresión que es intermedia o moderada, que tiene síntomas elevados, pero que en algún momento las personas también sienten cierta estabilidad, pero ya la depresión grave o profunda, las personas, el único camino que ven es la muerte, porque tienen un sentimiento de desesperanza muy exacerbado y entienden, bueno, ya mi vida no tiene ningún sentido, yo no hago nada en esta vida, pues la muerte es la única solución.
Pero esa depresión grave que tú hablas, ya esa la gente se la nota un poquito más, porque la silenciosa es la que uno no sabe muchas veces. O tú estás con una persona, pero estamos yo y tú, y yo estoy hablando contigo, pero tú no sabes si yo estoy pasando por depresión y quizás sea el caso. Pero ya cuando es grave, ya da señales más claras, ¿no? ¿Verdad? Sí, claro que sí. Ok. En el programa anterior, nosotros hablábamos de la ansiedad y hablábamos cómo hay personas que en las redes sociales se pintan bonito y tienen una vida perfecta y todo eso. Pero muchas de esas personas, yo decía que muchos se han quitado la vida, hemos visto casos, y tú crees que sea, en vez de tanto la ansiedad, sea por la depresión. Claro que sí. O sea, cuando ya una persona, el único camino que ve en su vida es morirse, es suicidarse, es porque tiene una depresión profunda. Ok. ¿Por qué antes tú no escuchabas tanto gente que se quitaba la vida por depresión ni nada de esas cosas? Y ahora cualquier famoso, cualquier artista se quita la vida y dicen que es por depresión. ¿A qué tú crees que sea eso? Porque antes el término no era tan conocido. Entonces, como ahora ha evolucionado la psicología, la popularidad de las redes, el término tiene un mayor alcance y ya las personas, hasta niños, adolescentes, saben sobre el tema. Exacto. Yo relajando, hablaba con un amigo y le decía, pero lo raro de la vida es que el pobre le da depresión por no tener dinero, pero al rico le da teniéndolo todo. Porque una persona que lo tiene todo en esta vida, o tú crees que lo tienes todo, lo tiene todo, tiene dinero, tiene carro, lujos, hombres que tienen la mujer que le dé la gana, mujeres que tienen el hombre que le dé la gana, fama y todo. Y esos son los casos que más se ven con depresión en comparación con una persona que trabaja de 8 a 5, que se levanta para sus hijos, para criar a sus hijos y esas cosas. Mira, las personas normalmente tienden a cambiar el sentido de la vida por sensaciones. Y el rico es una persona que tiene múltiples sensaciones porque de una manera u otra puede hacer lo que quiera. El rico tiene acceso a muchísimos videojuegos carísimos, discotecas, bebidas. Entonces, Eso es verdad. entiendo que lo más importante en la vida es saber o tener una claridad sobre el sentido de la vida. ¿Y qué es el sentido de la vida? Tú saber cuál es tu propósito de vida, qué tú haces aquí, para qué estás hecho, tener metas, porque a veces las personas ricas lo han logrado todo, pero tener meta de querer siempre avanzar, superarse, son cosas que te mantienen motivado. Ok, ¿tú crees que el consumo de sustancias ilícitas como las drogas, tú crees que muchas veces es por caso de depresión que la gente llega a convertirse en una persona viciosa? Claro que sí. En múltiples ocasiones, sí. De hecho, en el DSM-5 está estigmatizado la depresión por consumo de sustancias. A ese otro tipo entonces de depresión. Sí, porque la depresión no es sola como tal, sino que tiene múltiples denominaciones. Ok, perfecto. Y entonces, hablamos también de la autoestima real y el autoestima de las redes sociales. El aumento significativo que hay entre las personas en las redes sociales, porque sabemos que de tiempo atrás había quizá Facebook, estaba Facebook, que era lo que más se utilizaba, Hi-Fi y algunas que tú ni siquiera la conociste quizá, pero no eran tan famosas, pero ahora está Instagram, está TikTok, que son más aceleradas. ¿Tú crees que eso ayuda a que las personas se mantengan pendientes a la vida del otro y por eso la autoestima quizás sea un poquito más alta o más baja, dependiendo del caso que sea la clase social? Mira, nosotros vivimos en un mundo de hiperconectividad, en un mundo súper acelerado donde las personas desde que se levantan lo primero que hacen es agarrar las redes sociales, entrar en TikTok, Instagram, YouTube, todas las redes sociales. Entonces, ¿qué pasa? La autoestima no es una palabra como tal, sino que es un conjunto de dimensiones. La autoestima está conformada por el autoconcepto, la autoimagen, la autosatisfacción y la autoconfianza. ¿Qué pasa? Que en las redes sociales nosotros vivimos una ilusión. El 90% de las cosas que se muestran en las redes sociales no son reales. Y en el caso de que tú sigas una influencer fitness, supongamos, tú ves ese cuerpo súper perfecto, súper marcado, pero ahí hay mucho truco, porque
ahí hay cambio de luces, ahí hay poses, ahí hay maquillaje. Entonces, las personas que ven eso detrás de una pantalla entienden de que, mira el cuerpo perfecto. Ahí entra lo que es la autoimagen, que es la conformidad que tú tienes con lo que ves en el espejo, es decir, con tu cuerpo. Entonces, inmediatamente tú ves esa modelo fitness con ese cuerpo perfecto, tú empiezas a compararte. La respuesta está perfecta. Tú sabes que nosotros vivimos en un mundo lleno de likes y las personas últimamente, dependiendo de los likes que tengan, se sienten mejor o peor. Por ejemplo, si tú subes una foto y te dan mucho like hoy, tú vas a estar contenta, vas a estar feliz. Pero si mañana subes otra y solamente 2 personas te dan like, entonces el autoestima empieza a bajar. ¿Tú crees que las redes sociales influyan entre un autoestima sano? Claro que sí. Vivimos en un mundo de hiperconectividad, donde la gente entiende, como bien dijiste, de que el valor que tiene es basado en likes o basado en posesiones materiales. Ahora bien, algo que yo le recomiendo a la gente y que todo el que esté mirando este video, que entienda y que aprenda sobre el autoconocimiento. Y no solamente es tú saber, me gusta la pizza o me gusta el helado, es tú saber cómo manejar tus emociones, saber quién tú eres, sin la necesidad de que otra persona te lo diga, porque tú tienes que tener esa seguridad en ti, en tu persona, tener claro cuáles son tus fortalezas, porque hay personas que solamente se basan en lo negativo, en lo malo, pero tú tienes que saber cuáles son las cosas positivas que tú tienes como persona, como ser humano. Entonces, entiendo que cuando tú te conoces, tú no basas tu autoestima en un like, ni siquiera en 1000 likes o 1000 comentarios. ¿Y cuál sería la diferencia entre la autoestima normal y la autoestima de las redes sociales? Entiendo que la doble personalidad o la personalidad múltiple. Hay personas que en las redes sociales son muy good vibes, muy contento, muy feliz, es lo mejor del mundo, pero tratan mal a su mamá o tratan mal a su hermana. Entonces, mayormente las personas que están en tu entorno y que tú te relacionas diariamente saben cuál es tu mecanismo de acción, saben la manera en la cual tú te comportas. Entonces, cuando una persona tiene una personalidad múltiple, se nota muchísimo, porque es diferente. Tiene una personalidad en las redes, es muy buena, muy positiva, pero cuando se apagan esas cámaras, empieza su verdadera personalidad o su verdadera autoestima. ¿Cuáles son esas señales que a ti como psicóloga te pueden dar a notar que una persona tiene una autoestima de redes sociales? Ese tipo de personas que en las redes sociales, por ejemplo, tienen una personalidad súper escandalosa y positiva, pero cuando tú la tratas en persona, no abren la boca, se sienten como sin seguridad, no tienen manejo. Hay personas que por cualquier cosita arman un pleito en cualquier lugar. Entonces, entiendo que esas son las señales. Esa personalidad es muy diferente realmente. Cañe, qué rico, ya estamos bien, ahora estamos bien, ahora estamos bien. Déjalo prendido, Fleury, estamos bien. ¿Cómo tú crees que se puede utilizar las redes sociales de manera positiva en cuanto a tu autoestima? Siguiendo contenido de valor, porque la gente sigue mucha porquería, cosas que no le aportan nada. Entonces, los contenidos buenos y positivos no lo apoyan. Por eso es que existen muchos programas y la televisión y los medios se han dañado, porque las cosas positivas, cuando una persona empieza a realizar contenido de valor, nadie lo apoya y terminan dañándose, ¿entiendes? Entonces, siguiendo cosas que te aporten, que sean productivas y que de una manera u otra tú le puedas sacar algo positivo a eso que tú estás consumiendo en las redes sociales. Eso que tú dijiste, yo estoy 100% de acuerdo, porque, por ejemplo, uno hace videos hablando de estos tipos de temas y tiene su público, pero cuando tú hablas un tema o una persona sube un tema hablando de perrería o algo de chisme o algo, se va súper viral, cogen cientos de millones de likes. Mientras como es algo de medicina o algo que es para reflexionar o algo, la gente lo apoya, pero no con
como con ese nivel de euforia. ¿A qué tú crees que se deba eso? Mira lo que sucede. Como te mencioné anteriormente, la gente cambia el sentido por sensaciones. Y para la gente es más fácil vivir en un mundo de sensaciones, redes sociales, internet, pornografía, discotecas, bebidas alcohólicas, que enfrentar su vida, porque llega un punto en la vida en la que tú tienes que enfrentarte contigo mismo de una manera u otra, porque tú tienes que ponerte para lo tuyo. Entonces, las personas viven en un mundo de distracción constante, de hiperconectividad en redes sociales, y de una manera u otra dejan de lado esa hiperproducción o ese crecimiento personal. Ok, ¿qué estrategia tú recomendarías a los jóvenes para fortalecer su autoestima y que no sea solo lo que ellos muestran en redes sociales? Entiendo que, mira, hay algo que se llama la neuroplasticidad cerebral, que es la capacidad que tiene nuestro cerebro para reestructurarse. Y yo pienso que si tú cambias tu manera de pensar, tú cambias tu manera de vivir, porque a veces entendemos de que tenemos que seguir viviendo los mismos patrones de comportamientos, a veces con creencias transgeneracionales, pero siempre hay una forma de avanzar y siempre hay una forma de crecer. Entonces les recomiendo a los jóvenes que tengan una reestructuración cognitiva. Eso es una técnica que se utiliza en psicología, donde tú cambias estos patrones de comportamientos nefastos o negativos por pensamientos más constructivos y pensamientos de valor. Entonces, que aprendan a conocerse también, porque la gente cree que se conoce, pero en una situación de vulnerabilidad no saben ni siquiera cómo reaccionar o no saben cómo van a reaccionar. Entonces, entiendo que esas serían como una de las técnicas, que empiecen a valorarse y a ponerse en primer lugar, no por las cosas que tienen, sino por lo que son, porque cada persona vale por lo que es, independientemente de que las redes sociales te vendan a ti, de que si tú no tienes un culazo, no tienes un cuerpazo, no tienes dinero, tú no vales, pero cada persona tiene algo bonito y es esa personalidad y esa autenticidad. Entiendo que la persona vale por lo que es, más no por lo que tiene, independientemente de que socialmente el estigma sea otro. Entonces podemos decir que las redes, o sea, la autoestima de las redes sociales es una ilusión Sí, entiendo que sí. y no se le puede sacar algo positivo a eso. Claro, las redes sociales siempre y cuando se utilicen con un buen manejo y no se utilicen de manera excesiva, tú le puedes sacar cosas positivas. Pero el algoritmo que se vive hoy en día es de cosas negativas y destructivas. ¿Tú crees que la autoestima y la depresión van de la mano o son algo totalmente diferente? No tiene nada que ver una cosa con la otra. Eso va a depender, como te mencioné al principio, va a depender las causas que subyacen esa depresión. Porque, por ejemplo, hay una depresión que es endógena, que las causas recaen específicamente sobre la personalidad de la gente, ¿entiendes? Sobre cosas internas. Hay personas que tienen depresión, pero no saben o no tienen una causa específica de por qué esa depresión. Ahora, hay depresión que son por situaciones ambientales, que es lo más normal, pero hay personas que lo tienen todo y aún se sienten depresivas. Entonces, entiendo que hay entiendo que hay una gran relación entre lo que es la depresión y la autoestima, porque la autoestima es todo lo relacionado con ti, cómo te sientes con qué autoconcepto tú tienes sobre ti mismo, cómo tú te ves en el espejo, si te gusta lo que ves. Entonces hay personas que empiezan a desarrollar una depresión tras una autoestima baja o no equilibrada. Ok, hay algo que antes uno veía en algunos casos de personas que, por ejemplo, se miraban en el espejo y teniendo un cuerpo bonito se sentían flacas o viceversa, algunas se miraban en el espejo con un cuerpo bonito y se veían gordas, demás. ¿Eso tiene que ver mucho con el autoestima o es otra cosa? Mira, hay algo en psicología que se llama dismorfia corporal, que es una alteración de lo que tú ves en el espejo. Pero no todas las personas tienen esto, porque la dismorfia es un trastorno clínico que debe ser tratado. Pero con las redes sociales, en las redes sociales nos lleva mucho a la comparación. Y hay veces que tú estás bien, tú tienes un cuerpo durísimo,
pero tú ves a otra que tal vez tiene un poquito más de nalga que tú, y entonces tú te creas ese autosabotaje. Y de una manera u otra te pones por el suelo o te pones por debajo. Clínicamente, ¿te gustó esa palabra? Autosabotaje. Clínicamente, ¿qué tú le recomendarías a una persona que esté sufriendo actualmente de depresión? Ya sea por un problema X, cual sea, o simplemente que la tiene pero no sabe exactamente qué es lo que le está pasando. O sea, no tiene deseo de levantarse de la cama, no tiene mucho deseo de comer, ni eso, y él mismo no sabe qué es lo que le está pasando. Mira, en el caso de que no quiera hablarlo con una persona de su entorno, porque las personas tendemos a ser muy reservadas con nuestras emociones por miedo al que dirán o por miedo a que te juzguen, investigar sobre el tema, relacionarse con personas que hayan pasado la misma situación. Le recomiendo mucho a la gente que lea, porque leer, cuando tú lees, tú abres otra dimensión. Las personas que escriben libros a través de esos libros te muestran una historia y te muestran otra forma de vivir, otra forma de pensar, otra forma de sentir, porque a veces nosotros tenemos creencias socioculturales o de familia, vamos a decir, que tenemos que ser o sentir de una manera en específico, pero la gente tiene que saber y entender de que hay otras maneras de sentir y otras maneras de vivir. Y si tú cambias tu manera de pensar, tú cambias tu manera de vivir. No tenemos que vivir atados, por ejemplo, a una forma de actuar o de pensar, sino siempre se puede cambiar si así lo desea la persona. Ok, aquí me mandan una pregunta. ¿Qué tanto ayuda el alcohol con la depresión? Te quieto, Julito. ¿Qué tanto ayuda el alcohol? Esa pregunta le he hecho Julito Berroa, que nos está dando seguimiento aquí. En nada. En nada. No ayuda en nada. Porque el alcohol te puede brindar una solución a corto plazo. O sea, cuando tú tomas, tú te sientes bien a corto plazo. Pero a largo plazo, en realidad, la depresión es algo que debe ser tratado y que debe ser trabajado. Y un alcohol que cambie, por ejemplo, que te ponga borracho o algo así, o que te cambie tu forma de pensar en ese momento, no va a cambiar tu vida de manera no va a cambiar tu vida en todo el sentido de la palabra. Sí, pero quizás él lo pregunta porque, por ejemplo, los hombres, por ejemplo, cuando terminamos una relación, lo primero que hacemos es irnos de fiesta a beber para olvidarnos y nos olvidamos por el momento, nos olvidamos de ese problema que teníamos. Y cuando tú tomas alcohol, tú te desinhibes y haces muchísimas cosas y puedes dormir tranquilo. Mientras que cuando tú no tomas, cuando estás pasando por ese proceso, tú te da brega conciliar el sueño. Mira lo que sucede. El alcohol camufla los sentimientos, pero al final, cuando su efecto pasa, ese sentimiento de vacío, de tristeza, de desesperanza, sigue ahí. Entonces la gente camufla ese vacío emocional a través del alcohol, pero cuando se pasan esos efectos, tú sigues siendo la misma persona, sigues teniendo el mismo problema. Ok, pero entonces el doctor Heredia ¿cómo se llama el programa del doctor Heredia? El mañanero no, el recetario. Él decía que muchos hombres en República Dominicana no sufren de depresión y no se quitan la vida porque beben mucho alcohol. Porque aquí se bebe mucho alcohol, algo así él decía específicamente. El alcohol causa dependencia. Todo lo que necesite, todo lo que tú necesites para sentirte bien y que si eso no está ahí, tú no te sientes bien, es una dependencia, ya sea tanto el alcohol, las drogas, la discoteca, las mujeres, todo causa dependencia. Pero ya la gente no lo consume como un mecanismo para sentirse mejor, sino para evadir el dolor. Entonces tú te atreverías a decir que el doctor Heredia está equivocado con su planteamiento. Ayer el doctor le dio su planteamiento. Yo lo que sé es que el alcohol no te cambia los vacíos emocionales, porque eso es un trabajo que cada persona debe hacerlo de forma paulatina y tomarse su tiempo para eso. Bueno, en cierto punto yo lo entiendo lo que él quiere decir, hasta cierto punto, pero en algún momento de tú tomar tanto alcohol, eso te va a llevar a una depresión peor quizás.
Digo, es lo A que yo una entiendo. dependencia. O una dependencia, pero cuando tú no puedas obtenerlo, eso que tú ya tienes dependencia, entonces puedes entrar en lo que es la depresión. Así Y es peor. Bueno, con este tema por hoy vamos a dejarlo ahí. Y le tiró a Heredia. Entonces, háganle llegar esto a Heredia, señores. Háganle llegar al doctor Heredia este pedacito. Así, mi gente, que por hoy nos despedimos con esta parte del programa. Así que se me cuidan, chao, despídete de tu público. Bye, señores, cuídense. Dile que te apoyen, que te sigan buscando, que te busquen en las redes sociales y Claro, todo eso. síganme en las redes sociales como Alberlis Nice. Es todo. Y compartan, suscríbanse, denle like, mi gente. Y vuelvo y le digo, los temas que ustedes quieran es que vamos a hablar. Me hablaron ahorita de un tema picante para que lo hablemos también, pero eso es para después. Ya ustedes saben, mientras se me